Pues Shalom, bienvenidos a esta Tefilá Yeshua Melech. Hoy vamos a estudiar la porción que corresponde para este Shabbat, que se encuentra en el capítulo 25 de Éxodo o Shemot, y la porción se llama Terumá, contribución. Vamos a leer entonces a partir del verso 1 del capítulo 25 y dice así: Dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí, acepta una contribución de cualquiera que de todo corazón quiera dar. 25.3. La contribución que tomarás de ellos es o deberá ser de oro, de plata y de bronce, o cobre, muchos dicen. Bueno. Verso 4. Hilo azul, también púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de machos cabríos teñidas y piel fina, maderas de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de ónice y piedras para ser puestas para la vestidura sacerdotal y el pectoral. Tienes que hacerme un lugar kadosh, un lugar especial, apartado, para que yo pueda habitar entre ellos. Verso 9. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario. Así es como lo tienes que hacer. Tienes que hacer un arca de madera de acacia, 112 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 de alto. La recubrirás con oro puro, recubriéndolo por dentro y por fuera, y pondrás una moldura de oro alrededor de la parte superior de ella. Y así comienza entonces las instrucciones para realizar ese lugar, ese Mishkan. Todos los mobiliarios, todos los utensilios, eso igual lo hemos visto en cada año, estamos viendo una porción semejante. Todos conocemos parte de cómo era el tabernáculo. Es muy fácil para aquel que nunca ha escuchado, pues sí, ir al internet y buscar ahí el tabernáculo de Moisés, y le van a salir un montón de imágenes para darse cuenta de cómo estaba el lugar, cómo era el lugar de cada mobiliario, la disposición de todo ello, más todas las cosas que se necesitaron. Todo lo que se necesitó, tanto de oro, plata, bronce o cobre, maderas, pieles, telas teñidas, hilos para bordados, etc. Muchas cosas muy especiales. Habla de todo el mobiliario. Y algo muy importante que hay que resaltar en todo este pasaje tan interesante que llega hasta el capítulo 27, verso 19, que es toda la porción para esta semana, y que tiene que ver con el lugar de reunión. El lugar de reunión. Aquí les voy a poner justo en la imagen para que la puedan ver. Ahí está. Como punto de encuentro. Vamos a ponerlo así porque es más fácil entenderlo de esa manera, ¿no es cierto? Un punto de encuentro. Así como el Eterno y Todopoderoso se manifestó a Moshe en el monte y le llamó que subiera a la montaña, ¿cierto? Vas a subir al monte, y entonces ahí él estuvo con el Todopoderoso. Fue un punto de encuentro para Moshe. ¿Cuántas veces subió al monte? 3 veces subió al monte. Y 3 veces estuvo en la presencia de Elohim, del Todopoderoso. 3 veces. Ahí recibió instrucciones que hasta hoy el pueblo de Israel las tiene pues en su corazón, y que pues prácticamente todo lo que él recibió, todo lo que él escuchó quedó escrito en los primeros 5 libros de la Biblia, que le llamamos la Torá, o que se le llama Pentateuco. Aquí entonces encontramos algo muy interesante, que es ofrendas, colectas para ese lugar.
El punto es que sería un lugar de encuentro. Así es que tomando en cuenta todo esto, es el lugar de encuentro, porque ahí Elohim se encontraría con su pueblo. Es el punto inicial de todo esto. Él se encontraría con su pueblo. Y en esta colecta, esta terumá, que es una ofrenda elevada que se presenta delante de Él como si fuera un sacrificio, algo que se eleva hacia Él, esa contribución fue para construir un lugar, el lugar de culto a Elohim. Cada israelita y los que salieron de Egipto, que no eran hebreos, pero que estuvieron allí, que salieron juntamente con el pueblo, que vieron las maravillas de Adonai, tuvieron la oportunidad, porque ¿cómo comienza la porción? Para todos aquellos que de corazón quieran dar, ¿cierto? Los que de corazón, de todo corazón quieran dar. No era algo que fuera obligatorio, pero el punto aquí es que cuando salen de la cautividad y ven todos los portentos, lo mínimo que hay es un corazón totalmente agradecido, enamorado de Elohim por todos los portentos que Él hizo. Así es que cuando dice Moshe, todo aquel que quiera dar, que de su corazón salga. Yo imagino que todos los que salieron de allí aún buscaban ahí en su bolsillo qué más dar. ¿Por qué? Habían sido sacados de una esclavitud de años y años, de generaciones y generaciones. Habían sido liberados de la mano dura y del látigo del faraón. Habían sido alimentados con una comida del cielo. Fueron protegidos de día del sol abrasador y quemante por la nube de Elohim. Fueron resguardados en las noches heladas de los desiertos por esa columna de fuego. Así es que el corazón de Israel y del resto que salieron, seguramente que era un corazón muy agradecido. ¿Para qué era todo esto? El propósito era, como dije, tener un lugar de encuentro, ¿no es cierto? Un lugar de encuentro con Elohim. Y eso tiene mucha importancia, porque de esa manera el pueblo tendría la oportunidad de darle culto a Elohim a la manera que Él quería y pedía. Bien, no me deja girar la cámara, pero lo voy a tratar de poner así para que quede en la grabación. Una imagen muy conocida que es el tabernáculo con la columna de fuego, la presencia de Adonai llegando y entrando en ese lugar, en el lugar Kadosh, como punto de encuentro. Había dos colectas, aunque podríamos decir que en general era una, pero había dos propósitos. El primer propósito, esa contribución, era para el lugar de culto, para el Mishkan, para el lugar de reunión, para el lugar donde se habría de manifestar la presencia del Todopoderoso. Pero también una parte era para el Cohen, para las vestiduras especiales del Cohen Agadol, del sumo sacerdote, del sacerdote principal de Aarón, hermano de Moshe, quien fue escogido por Elohim. Y entonces estas dos colectas, estas dos contribuciones, esta terumá, lleva como propósito el construir un lugar de adoración.
Todos los que salieron de Egipto habían visto los templos fastuosos, gigantes, ornamentados, muy adornados y muy lujosos. Eso lo pudieron ver todos los que estuvieron allí. Eran grandes templos y seguramente eran sus estructuras muy especiales. Así es que Elohim, cuando ellos salen, les dice que Él quiere un lugar. Por lo pronto será temporal, va a ser una tienda desmontable, pero por dentro tendrá lo que habían visto ellos, pero aún más maravilloso, más hermoso, por todo el oro que había allí, las maderas preciosas forradas con oro, todas las maderas que pusieron alrededor, que estaban forradas de plata, las bases donde se asentaban esos postes eran de plata. Aquí vemos unas bases de nuestra jejilá, esas son las bases de las columnas, ¿verdad? Son bases pequeñas. Pues imagínenlas algo parecido, quizás más grandes, pero de plata. No eran de concreto como las que tenemos nosotros aquí, eran de plata. Y ahí entonces entraba ese poste, esa columna para asentarse ahí en la arena del desierto y poder desplegar toda la cortina alrededor. Y después todos los utensilios que se crearon, desde despabiladeras, cosas como muy pequeñas para la menorá, toda hecha de una sola pieza, martillada, una menorá enorme que pesaba muchos kilos, y cada mueble con el propósito de darle culto al Eterno. Afuera del lugar santísimo, el más apartado, se encontraba el altar del sacrificio, que también era una estructura grande y hermosa. A un lado estaba el lavacro, que era también algo muy especial y hermoso. Todos los espejos que dieron las mujeres, sus espejos de bronce, los dieron para que se hiciera esa fuente donde se iba a lavar todos los días los Kohanim, los sacerdotes, sus manos y sus pies. Espejos de bronce brillantes que reflejaban todo lo que estaba alrededor, y era para que ellos hicieran ese lavamiento ritual para efectuar los sacrificios. Y después cada familia poder llevar sus sacrificios, lo que presentaban al Eterno, y cada sacerdote recibirlo, llevarlo allí al lugar donde tenía que ser sacrificado, lavado, luego presentado, llevado al altar, a ser quemado, y la sangre presentarla hasta dentro del velo. ¿Para qué? Para que subiera como aroma fragante y que pudiera ser ese culto al Todopoderoso en el que cada hebreo, cada familia, aún los no hebreos, participaban para poder acercarse al Todopoderoso. Por eso le llamamos un lugar de encuentro, un lugar de encuentro muy especial. Ahora tenían un lugar para encontrarse con ese Elohim, ese Dios poderosísimo que hizo tantos portentos en Egipto. Ahora podían acercarse. Pero no solo eso, sino que ahora a Aarón se iba a presentar delante de Elohim y delante del pueblo, pero como alguien que estaba representando a Elohim. Las vestiduras de Aarón, si leemos la porción, era algo totalmente impactante. Sus vestiduras tenían su frente una placa de puro oro que decía santidad a Adonai. Tenía en su pecho y en sus hombros engastes de oro, pero también
con piedras preciosas. Imagínense poder mirar al Cohen Agadol, mirarlo, caminar quizás no tan cerca de nosotros, pero poderlo mirar allá a unos cuantos metros con esas vestiduras tan especiales, ornamentadas, a la manera como dijo Elohim, y para Aarón harás vestiduras especiales. Porque Aarón era quien estaba representando a Elohim ante el pueblo. Y estaba presentando al pueblo ante Elohim. Así es que cuando leemos ahí cómo tenía que ser las vestiduras de Aarón, pues nos quedamos simplemente impactados. Si quieren conocer un poco más para mirarlo como era, hay que ir solamente ahí a internet y buscar un sitio que se llama el templo, el tercer templo o algo así, que está es como una especie de museo, pero no es un museo, sino que están presentando el Instituto del Templo, para que lo escriba, el Instituto del Templo. Y ahí van a poder observar con lujo de detalle cómo era todo en el Mishkan. Ahí presentan prácticamente todo, está con cámara Super HD, y darnos cuenta cómo eran los utensilios, cómo era todo ahí, y los ornamentos del Cohen Agadol, de Aarón. He visto unos pequeños videos y se queda uno impactado. Uno quisiera una pantalla de HD, así del tamaño de uno mismo, para poder verlo en todo su esplendor. ¿Cómo se vería Aarón en el día en que fue inaugurado el Mishkan? ¿Se pueden imaginar? Él todo nervioso, igual que Moshe seguramente. Era totalmente de nervios, ¿no? Imagínense recibir la carta con las instrucciones de Adonai, y ahora vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y le vas a hacer así, y le vas a hacer así. Vas a ir con tu hermano Aarón y le van a confeccionar unas vestiduras especiales. Yo creo que Aarón estaba nerviosísimo cuando le estaban probando, sacando medidas primero y luego probando su traje de Cohen Gadol. Era impactante. Pues esa terumá llevaba esos dos propósitos: el lugar del culto, pero también el cómo tenía que mirarse el Cohen Agadol, a Aarón. ¿Por qué? Tenía que ser así. Porque si los templos paganos donde ellos vivieron por tantos años estaban súper ornamentados, llenos de cosas hermosas, y seguramente los sacerdotes de Egipto estaban de una forma muy especial vestidos para imágenes, para estatuas, para dioses falsos. Entonces imaginémonos cuánta más gloria debía de haber y debería de manifestarse en el lugar apartado, en el lugar de reunión del Dios vivo. Tenía que ser muchísimo más esplendoroso. Así tenía que ser. Porque el pueblo tenía que ver una diferencia cuando ellos fueron esclavos. Tenía que haber una diferencia cuando ellos se presentaran ante Elohim. Y ver a Aarón con esas vestiduras y sobre todo su espíritu, su ruach, cuando se presenta ante el pueblo. Algo totalmente distinto, desposeído de orgullo, de arrogancia, de vanidad, sino simplemente lleno de amor. Así es que había una diferencia gigantesca. Y la hay entre los cultos a los dioses que han inventado las naciones y el culto que nosotros le damos a Elohim.
Cierto, no tenemos Mishkan y no tenemos templo ahora, pero aún así es distinto, porque nosotros adoramos al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y le damos culto porque sabemos que no hay otro Dios, que los dioses de las naciones no son más que oro, plata y vanidad, pero nuestro Dios, nuestro Elohim, es verdadero. Así es que estos dos puntos son importantes. Tenía que ver con la dignidad de un lugar, aunque fuera temporal y tuvieran que llevarlo de un lado a otro, tenía que mostrarse esa dignidad en el lugar. Las pieles tenían que ser pieles específicas, los hilos, las telas, los bordados, todo era súper espectacular. Tenía que ser así. Ese lugar, aunque estaba en el desierto, era un lugar de una dignidad enorme. Y ese sacerdote, ese máximo sacerdote, Aarón, también tenía que mostrarse y verse con una dignidad elevadísima, porque representaba al Dios único, al Dios vivo, al Todopoderoso. Todo para las vestiduras del Cohen, las mejores joyas, oro, piedras preciosas, hilo de oro, los mejores ropajes, las mejores telas. Y también sus hijos llevaron un tipo de vestiduras especiales, no en este nivel de Aarón, pero vestiduras especiales para servir en el Mishkan. Oro, plata, piedras preciosas, telas, adornos, pura exuberancia, aún en el desierto. Porque aún allí se manifestó Elohim a su pueblo. Aún donde muchos puedan decir, es imposible. ¿Qué lugar tan bajo? No importa. Adonai puede presentarse donde Él quiere y donde hay necesidad y donde se le busca y se le clama, Él se puede manifestar allí. Y hay una analogía del templo. Vamos a 1 Corintios 3, 16 y 17, que es muy interesante. 1 Corintios 3, 16 y 17. Después de que se destruyó el segundo templo y cuando vino el Mashiach, ya no hubo Cohen Agadol, ya no hubieron Joanim llevando sacrificios a Elohim, pero hubo un cambio interesante porque el Mesías, Yeshua, vino a tomar el lugar del Cohen Gadol. Así es que Él es nuestro máximo sacerdote ahora, el Cohen Agadol, que traspasó los cielos, ahora intercede por nosotros. Eso se encuentra en Hebreos 8, del 1 al 6, 9, 23 y 24, 10, 1. Pero vamos a ver esta porción, 1 Corintios 3, 16. Y 17 también. Dice así: ¿no saben que ustedes son el templo de Elohim y que el Ruach de Elohim vive en ustedes? Si alguien destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim es sagrado, el cual son ustedes. ¿A quién está dirigida esta porción? A los creyentes en Yeshua que habitaban en Corinto. Muchos de ellos, la gran mayoría a esas alturas, no eran hebreos, no eran judíos, eran gentiles, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta allí? Muchas de las cartas de Shaul de Tarso
que son enviadas a los lugares más lejanos, estaban siendo enviadas a creyentes en el Adón Yeshua, algunos judíos y otros no. Ya había no hebreos entre esas comunidades. Lo que encontramos aquí pues es bastante interesante por cómo retoma Shaul de Tarso como esa analogía del Mishkan o del templo cuando dice lo que acabamos de leer. ¿No saben que ustedes son el templo de Elohim? ¿Que ustedes son ese Mishkan? ¿Y que el Ruach de Elohim vive en ustedes? ¿Que no lo saben? Si alguien destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim es sagrado, el cual son ustedes. ¿Qué está diciendo con esto? En primer lugar, tiene que ver con el cuidado personal, el cuidado de cada persona, de cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, amarnos, cuidarnos, porque aquí lo menciona, porque si alguien destruye ese templo, Elohim lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Elohim es sagrado, el cual son ustedes. Es una analogía muy interesante porque tiene cosas que llaman mucho la atención. Y en esas referencias menciona algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con que muchos de los que recibían esas cartas, que eran no judíos, que eran gentiles, pues les da a entender que ya fueron comprados por precio, que fueron adquiridos por Elohim. Vamos al capítulo 6, verso 19, Primera de Corintios. Dice así: ¿no saben acaso que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh que está en ustedes, el cual recibieron de Elohim? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Por qué? Fueron comprados, como se compraba un esclavo. Ya no son de ustedes mismos. Tienen un amo al cual deben de servir y obedecer. Han sido comprados, que es el punto interesante donde vamos a profundizar un poquito más. Ustedes son el templo del Ruach HaKodesh, el cual recibieron de Elohim. Aquí en este punto 5, este es otro versículo adicional que confirma lo que hemos estado hablando, que los judíos mesiánicos somos el tercer templo. Ustedes son el templo de Elohim. Y es en parte una analogía, porque cuando dice que el templo físico que existía, el Mishkan y el templo, que se espera que se construya el tercero, y aquí Shaul dice: ustedes son el templo de Elohim. Cuando Shaul está escribiendo todo esto, está a punto de ser destruido el templo, ¿no es cierto? El que amplió Herodes, ¿sí o no? Shaul sabría de esa profecía que dijo Yeshua, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo sabía o no lo sabía? Seguramente que lo sabía. Se lo dijo a sus discípulos. Por eso se enojaron tanto los líderes religiosos cuando él decía: destruyan ese templo físico, yo lo levantaré en 3 días. ¿De qué hablaba? Dice de su cuerpo, el templo donde se manifestaba el Todopoderoso. Y aquí en esta analogía Shaul dice: ustedes son el templo, en ustedes habita el Ruach HaKodesh. Por tanto, no lo destruyan, no hagan nada en contra de su cuerpo, porque si lo hacen estarían atentando, como en el pasado se hubiera atentado contra el templo sagrado.
Si ustedes destruyen este templo, el suyo, ustedes mismos, Elohim los destruirá a ustedes. Así que son palabras bastante interesantes, bastante fuertes también. Ese punto es muy interesante, porque nos habla acerca de cosas que hacen la diferencia entre pueblo judío no creyente en el Mesías, judíos creyentes en el Mesías, los injertados en el olivo y los gentiles que están creyendo en Yeshua. Aquí ya tenemos 4 grupos de personas, ¿no? Así es que aquí hay entonces una analogía interesante y una enseñanza interesante, porque fueron comprados por precio. Por lo tanto, den honra a Adonai en vuestro cuerpo y en vuestro ruach, los cuales pertenecen a Adonai, a Elohim. Aquí hay una nota muy interesante en este pacto renovado, con notas de Julio Dan. Es, la verdad, muy profundo acerca de esto, de haber sido comprados. Y decía, es como una analogía. Esta frase nos recuerda el casamiento judío. Fueron comprados por precio, donde un agente matrimonial, en este caso el Ruach HaKodesh, visita al padre de la novia, que son los judíos mesiánicos en todo el mundo, y compra el derecho del casamiento por un precio. ¿Saben que así se usa en Israel? Se le llama dote. Es una dote. No es específicamente que se compra a la novia, pero se hace un contrato en el cual esa dote ya le pertenece a quien será la esposa y que hay un compromiso de casarse. Cuando el precio es arreglado, se toma una copa de vino y la novia entra, y el consentimiento ella toma de la misma copa que el novio, que el hatán. Y entonces se concreta el compromiso. Aunque todavía no viven juntos, todavía no se han visto cara a cara, como sucede con nuestro prometido, el Adón Yeshua, a quien no hemos visto. En este pasaje, sin embargo, no está hablando a los judíos mesiánicos, sino a los gentiles, a quienes les recuerda la gravedad de los pecados sexuales, que, como se ha señalado, eran muy frecuentes en Grecia y en Turquía. Por eso dice, ustedes ya fueron comprados. Ustedes ya fueron comprados. Israel fue comprado para hacer la diferencia aquí. A ver, ¿Israel fue comprado? No, ¿verdad? Israel no fue comprado. Pero aquí se está refiriendo a los nuevos creyentes que venían al Mesías Yeshua, que en su mayoría eran gentiles. Ellos han sido comprados por precio. Por tanto, ya no se pertenecen a ustedes mismos. Por tanto, ya no pueden hacer lo que ustedes quieran, sino lo que diga su amo. En este caso sería ya el que será su esposo. Entonces aquí encontramos algo muy, muy profundo, porque en algunas otras ocasiones yo he mencionado esto, que habrá una novia, una prometida y una esposa, y en esa boda habrá también invitados, ¿cierto? Y hay una parábola que lo explica, ¿no? Cuando dice que un hombre rico hizo una boda para su hijo, invitó a sus amigos, a sus cercanos, y luego invitó a los que pudieran venir porque no llegaron los principales, y luego invitó a cualquiera que se encontraran en la calle y que viniera. En esa parábola, pues hay una enseñanza también muy profunda. Habrá invitados a la boda. No fueron invitados para ser la novia, ¿cierto? Fueron invitados para asistir a una boda. Y entonces, en esta parábola, en esta analogía, está hablando de las bodas del Cordero, que ya tiene una novia, ya tiene una prometida, ¿cierto o no? Y como es pues totalmente sabido,
que dentro de la Torá un judío no debe casarse con una gentil. ¿Cierto o falso? Es cierto, ¿no? De acuerdo a la Torá, no debe casarse con mujer gentil. Entonces, es el mismo caso. Yeshua se casaría con una mujer gentil, él es judío. Y él dijo que ni una jota, ni una tilde, ni una yod, ni una coronilla pasaría de la ley. Él vivió conforme a la ley, a la Torah, ¿sí o no? Entonces, en esta analogía es que la novia está conformada por judíos creyentes en él, y también todos los descendientes de judíos que creemos en él. Y él, en su soberana voluntad y en su conocimiento más allá de lo natural, sabe quiénes son suyos. ¿No dice así la Escritura? Él sabe quiénes son suyos. Así es que habrá una novia, una calá, y habrá muchos invitados. Nosotros somos llamados a ser la calá, la prometida y la esposa. Tenemos ese llamado, tenemos ese privilegio, pero habrá muchos, como se les llama, esos gentiles justos de entre las naciones, pues que serán invitados a las bodas. Tiene que ser gente que pueda tener ciertas características, ¿no?, para asistir a una boda. ¿Ustedes invitarían a cualquier persona a su boda? Díganme, ¿a cualquiera? No, se escogen a los invitados, ¿no es cierto? Se escogen. Entonces, aquellos que sean injertados, que se injerten en el olivo, ellos pueden cumplir esas características para ser invitados. Aquellos que se injerten correctamente, llega el momento en que esa savia y ese ADN que tenían, pues va a ir siendo modificado hasta que sea un ADN como el de la raíz, ¿o no? Será tocado, será movido. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy conscientes de esto. Nosotros no somos los que serán invitados a las bodas del Cordero. Nosotros lo sabemos, somos la novia, la calá, la prometida. Igualmente tenemos que comportarnos como una mujer que ha sido ya comprometida para casarse con el Adón Yeshua. Totalmente comprometidos. Así que todo esto que es tan interesante tiene principios muy especiales. Así es que aquí se habla de los gentiles, a quienes les recuerda la gravedad de sus pecados sexuales, que, como se señaló ya anteriormente, eran muy frecuentes en Grecia, en Turquía y hasta el día de hoy. Aquí en el capítulo 7, Rab Shaul está dando medicina adecuada a la enfermedad. El pecado, ese tipo de pecados, lo de comprados por precio, se está refiriendo a la adquisición por parte de Elohim, padre de los hijos adoptivos, para añadirlos a su familia natural, los judíos por sangre. En este caso, los goim de todos los países, de todos los tiempos, que quieran ser injertados en el árbol judío de Romanos 11, aunque esta identidad como judíos no fue revelada al mundo durante 19 siglos, él explica, sino que apenas hasta a partir de 1980 aproximadamente se ha empezado a hablar y a enseñar acerca de estos judíos mesiánicos que no vivimos como judíos ni en nuestras generaciones anteriores, pero que es una revelación de Elohim, porque Él sabe quiénes son suyos. Él sabe quiénes son suyos y ha hecho todo lo que tenía que hacer para que nosotros descubriéramos nuestra verdadera identidad.
que somos pueblo suyo y que ahora tenemos este privilegio y que por lo tanto nosotros ahora, teniendo con tanta claridad en estos símiles, en estas analogías acerca del Mishkan, del templo, del Kohen Gadol, del esposo, de la prometida, pues nos queda claro a nosotros ahora. Nosotros somos el tercer templo, donde habita la presencia de Elohim. Nosotros somos. Y que en lo físico están tratando de desarrollar y de hacer otro templo, sí, lo podemos ver ahí en ese instituto del templo. Están con todo la fuerza y los proyectos y los recursos, porque a toda costa quieren construir un tercer templo. Pero ¿dónde habita ahora? ¿Dónde sigue habitando la presencia de Elohim? Años atrás de que fuera destruido, los mismos sabios dijeron que la presencia del Eterno se había ido años atrás. Por eso algunos sabios, muy sabios y muy honestos dijeron, entonces el Mesías ya vino y no nos dimos cuenta, porque la presencia de Elohim, la Shejina, ya no estaba. Se dieron cuenta muchos. Ya no sucedía lo que sucedía antes con el cordoncillo del Kohen Gadol. Ya no sucedía. Pasaban cosas en las que se mostraba que ya no estaba la presencia poderosa de Elohim para guardar y proteger como en otros tiempos, para bendecir como en otros tiempos. Así es que muchos sabios de la antigüedad se dieron cuenta de que entonces era verdad. Si el pueblo era justo, vendría el Mesías de tal manera, y si no era justo, vendría de otra manera. Y dijeron, nos sorprendió, ya ha venido el Mesías, no fuimos dignos. Y ahora muchos de ellos están diciendo que de verdad el Mesías ya había venido y que todo concuerda con Yeshua de Nazaret, quien es el novio, el prometido, quien es también ese Kohen Gadol que ahora es quien está a favor de nosotros, como dice Hebreos. Él es ahora ese Kohen Gadol que intercede por nosotros todos los días delante del Eterno, del Todopoderoso, porque Él está cuidando a los que son suyos. Tengo otras ovejas que no son de ese redil, a ellas iré. ¿Para qué? Para traerlas. A todos aquellos que son míos, que siempre fueron míos. A todos los que fueron esparcidos de las 10 tribus y de Judá también, ya en el siglo I, fueron esparcidos y vendidos y fueron llevados hasta España, y que Él ahora está llamando y llamando y llamando a sus escogidos para retorno, y que podamos estar en ese lugar especial, en ese lugar de encuentro que era el Mishkan, pues ahora ese lugar de encuentro que, aunque no tenemos el gran templo y que está su presencia en nosotros, pero que el lugar de encuentro es nuestra Kehilá. ¿Por qué? Porque así está escrito también, que donde están congregados los suyos, allí está Él y derrama bendiciones, porque está escrito, porque hay instrucciones para su pueblo, porque Él está juntando a los que son suyos y nos irá juntando en pequeños montoncitos alrededor del mundo para seguirnos dando instrucciones, para seguir manifestando su presencia, para seguir mostrando su favor, y que estando así juntos en montoncitos por todos lados, va a ser mucho más sencillo que seamos recolectados para Él y llevados con Él. Así es que todas esas analogías que encontramos en el Brit Hadashah, tenemos que discernir entre aquellos que son gentiles de entre las naciones, aquellos que son llamados para ser parte de su pueblo, mas no la novia. Hay una diferencia entre ser solo
pueblo en el sentido de aquellos que son llamados para estar con Él en su reino, y la diferencia enorme de ser la Calá. Esto es muy complejo para quienes estudian, y fue complejo para los que estudiamos teología hace años. Era muy complejo, porque todo estaba hecho un montón. Y se decía solamente: si tú crees en Cristo Jesús, ya eres de Él y te vas con Él y tú eres la novia. Y bueno, era muy simple, ¿no? Era muy básico y lo abrazamos todos y dijimos: está bien. Pero cuando profundizamos no es tan simple. Porque la novia, la Calá, tiene que ser alguien muy especial. Muy especial. Demasiado. Así es que aquí encontramos cosas interesantísimas. Y en esa terumá, en esta porción de la terumá de las contribuciones, encontramos todos esos tipos y esas figuras. Ese Mishkan tenía que ser una estructura hermosa. Nosotros, si somos el templo, el Ruach HaKodesh, si somos nosotros mismos ese templo, entonces tenemos que perfeccionarnos a nosotros mismos. Tiene que haber hermosura en nosotros. ¿Están de acuerdo? Con todos los adornos más preciosos, como está escrito también acerca de los frutos del Ruach HaKodesh. Si el Ruach está en nosotros, entonces habrá frutos. Habrá gozo, paz, paciencia, benignidad. Y también habrá todo aquello que tiene que ver con una persona que ama a Elohim en su vida, en su comportamiento, en todo lo que él hace y cómo vive. Esa será la parte que adorne nuestra vida, porque cuando Él venga, dice que vendrá por una novia, una Calá, ¿cómo? Con vestiduras, con lino blanco, resplandeciente, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni cosa semejante. Por lo tanto, nosotros somos llamados a vivir de una manera tan especial que le demos honor a Elohim, y que nosotros, que esa terumá que se llevó para edificar ese Mishkan, pues que nuestra terumá de cada día tiene que ser, que nuestra misma vida tiene que ser elevada. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra misma vida tiene que ser elevada a Él. Y bueno, en términos físicos, pues sí, tenemos un lugar al que hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo, porque es el lugar donde nos reunimos. Y físicamente también es un lugar donde el Eterno nos bendice. Así es que, aunque es una analogía, todavía falta que se completen como algunos pasos para que cuando todo llegue a su punto final y seamos tomados por Él para estar con Él, entonces las cosas cambiarán. Por lo tanto, estamos nosotros dando un ejemplo a los que todavía están siendo llamados para que puedan completar esa verdad de las Escrituras, tomando esa historia y esa analogía del Mishkan. Que ellos también tengan un lugar de reunión donde también ellos puedan contribuir para el culto, para el sostenimiento, y que se complete esa parte analógica para llegar a entender que nosotros somos el templo de Elohim, que nosotros habita el Ruach HaKodesh, y que entonces podamos tener un nivel más alto espiritual en nuestra conciencia. Mientras nos gozamos cuando nos reunimos y cantamos y adoramos, se sigue completando en nosotros mismos esa purificación, esa santificación y esa elevación, para cuando llegue el tiempo en que el novio, el prometido, venga a buscar a su prometida y se lleven a cabo las bodas del Cordero. Mientras tanto, sigamos gozándonos
Mientras tanto, sigamos alegrándonos en Él y sigamos esperando a aquellos que han de venir y sigamos clamando por aquellos que aún faltan por integrarse a esa Calá por la que vendrá el Mashiach, y se avisará: he aquí viene el novio, aquí viene ya el Hatán, y entonces la novia estará cada día más preparada y con más ánimo y esperanza para la venida del Mashiach. Todo se está dando, todo se está preparando. Hay un mover fuertísimo en Israel entre el pueblo. Se ha dividido y se está dividiendo, lo cual va a causar muchas cosas, pero está causando ya muchas cosas, porque muchos en Israel están dándose cuenta que cómo van en cuanto a la política, las cosas no irán bien. Muchos ya están diciendo: es que no puede ser así, tiene que haber otra manera, en la que se está dividiendo tanto que muchos judíos ultraortodoxos están yendo en contra de la policía, del ejército, no quieren saber nada de proteger los ciudadanos. Entonces está muy polarizado el pueblo judío, y eso va a causar que se rompa esos paradigmas que han existido de una sola forma de pensar, y que empiece a haber otras maneras de pensar, de ver, de analizar, y que está creciendo muy fuerte los grupos que eran grupitos pequeños, minúsculos de judíos creyentes en el Mesías Yeshua, que están creciendo y creciendo, y aprovechando todo esto que está sucediendo, esa polarización, ellos están saliendo más y más a las calles a compartirles de que los tiempos han llegado, y que el Mesías ya vino, y que hay que prepararse de otra manera. Los tiempos que estamos viviendo son, la verdad, tiempos muy, pero muy especiales en la profecía. Mientras tanto, nosotros en este tiempo estemos dando honor al Eterno, siendo como somos llamados a ser como esos Kohanim, para darle culto a nuestro Elohim directamente, con mayor entendimiento, y que nos gocemos cuando nos reunimos, porque somos ese pueblo elegido, somos esa Calá, y que se va a llevar a cabo muy pronto, cuando se complete el número de los escogidos, para que estemos con nuestro Mesías en su reino, y seamos arrancados del sistema que oprime, del sistema que nos pone trampas, de este sistema que nos quiere hacer tropezar. Él nos liberará, Él nos rescatará, y estaremos con Él. Y será entonces que se cumpla todo esto, que nosotros somos ese templo, ese Mishkan. ¿Por qué? Porque ese lugar tenía que ser apartado, consagrado, santo. Nosotros estamos avanzando en esa santidad, en esa Kedushá, y se completará, y el número de los escogidos se completará, y entonces estaremos en un lugar muy especial, libres de toda opresión, libres de toda acechanza, libres de todo peligro en su reino, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. ¿Cuántos se alegran ya? Será glorioso, será especial, será un tiempo verdaderamente especial en su presencia. Y así como en el tiempo antiguo, que había un Mishkan, y vino la presencia de Elohim a ese lugar y llenó toda la casa. Así nosotros, todos como la Calá, experimentaremos la venida del Mashiach en todo su esplendor. Y experimentaremos en nuestra misma alma su presencia poderosísima. Y ese será el día más especial
de toda nuestra vida y se completará entonces también lo que Él dijo, que seríamos nosotros su especial tesoro. ¿Qué le dice un esposo en su primer año a su esposa? Pues eso, que es su especial tesoro, ¿no? Ya no digamos de cuando pasan 10, 20, 30, 40, 50, se supone que tiene que ser igual, pero en nosotros es diferente que en Él. Para Él ya pasaron casi 2000 años y sigue diciendo, ustedes son mi especial tesoro. Así es que esperemos con paciencia, Él vendrá. Mientras tanto, purifiquémonos y sigamos compartiendo, porque muchos se van a perder, van a ser lanzados al lago de fuego, pero muchos tendrán el privilegio de ser invitados a las bodas. ¿Les gustaría que estuvieran allí? Sus amigos, sus vecinos, que participaran de esa boda tan especial. Pues sigámosle compartiendo, que hay que compartirles, que alcancen el nivel mínimo de justos entre las naciones, para que puedan estar, para que puedan ver, que puedan experimentar también una parte gloriosa cuando venga el Mashiach y se llevan a cabo las bodas del Cordero. Que ellos puedan participar, que puedan ver, que se puedan alegrar, que se puedan emocionar. Así que nosotros como la Calá sigamos purificándonos, santificándonos cada día, porque el tiempo de su venida no está lejos. Él vendrá como lo ha prometido. Él vendrá y no tardará, porque Él es fiel y Él cumple lo que ha prometido. ¿Cierto? Él cumple todo lo que ha prometido. Por lo tanto, nos alegraremos en Él, exaltaremos su nombre y diremos, grandes son tus maravillas. Bendito y todopoderoso Elohim. Grande es tu fidelidad por siempre. Amén. Vamos a cantar esta última parte y que seamos motivados para seguir firmes, no desmayar, estar firmes cada día. El que ha prometido que vendría, vendrá. Amén. Sácianos por la mañana, sácianos con tu misericordia, oh Rey. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Con tu bendición, con tu presencia y con tu misericordia. Yeah.
Todopoderoso nos bendiga. Tu bendición sea con cada uno. Llévame que está Adonai, ya era Adonai Banabelech, Abikunet, y Sadonai Banabelech, y Hashem de Shalom, Hashem de Yeshua, HaMashiach, Sad Shalom. Amén y amén. Que Abba nos bendiga, nos guarde en todo tiempo. Seamos bendecidos.